Bien, mi nombre es José Luis Ramírez y en esta oportunidad yo les voy a hablar del moldeo por soplado y el moldeo por rotación, mejor conocido como rotomoldeo. Primero voy a hablarles del moldeo por soplado, productos fabricados por proceso de moldeo por soplado. El moldeo por soplado se divide en tres tipos de moldeo. Está el moldeo de, de extrusión y soplado, el moldeo de inyección y soplado y el moldeo de estirado y soplado. En esta ocasión podemos ver el proceso de cómo se fabrican las botellas de agua por medio del moldeo de inyección y soplado. Y aquí podemos ver ciertos envases y un molde del proceso. Moldeo por extrusión y soplado. El moldeo por extrusión y soplado consta de lo siguiente. Lo primero que se hace es que se funde el material a usar y se extruye por medio de un extrusor, generando un tubo que también es conocido como parizón. Luego se inyecta un pin por la parte de abajo, que es este pin de soplado. Después de eso después de eso se cierra la cubierta, que es esto que es aquí, y o aquí también lo podemos observar, y por medio de una cuchilla se se corta el parizón. Después de eso comienza a soplarse el parizón, amoldándose completamente a las paredes del molde y generando la rosca que también se genera por medio del soplado. Una vez realizado el soplado, que se termina, se desmolda y se quita la rebaba, que es este pedacito que está aquí. Ahora, el moldeo por inyección y soplado es un poco diferente, porque en ese moldeo primero se utiliza una preforma que se realiza por medio de inyección, así como lo podemos ver aquí. Primero se hace la inyección del material de forma de que quede todo. Aquí teniendo ya la inyección, ¿sí? Perdón, aquí ya teniendo la preforma, como la tenemos aquí, o sea, este proceso que está aquí es lo que se realiza para obtener esto. Teniendo esto, lo que se hace es que el pin de soplado se inserta, se coloca el parizón en un nuevo molde y se inyecta un pin de soplado. Este pin de soplado ya ahora va a tener aire caliente. Entonces, una vez que se inyecta, una vez que se inyecta y comienza a soplar aire caliente, las paredes del parizón se van a comenzar a moldar a las paredes del molde. En esta ocasión, la rosca de esta botella, que en este caso es una botella, o sea, no se fabrica con el soplado, sino que se hace por medio de la inyección, es decir, en este proceso que está aquí arriba. Una vez soplado, lo que se hace es que se desmolda y ya la pieza está lista. No es necesario cortar ninguna rebaba. Aquí también podemos ver el mismo proceso en el que se hace primero la inyección de la preforma. Por aquí entra el material a utilizarse, ¿sí? Y aquí está ya el material inyectado y aquí ya está listo. Y aquí se coloca en el soplado de la preforma, que es el molde que tenemos aquí. Propiedades del material antes del moldeo por soplado. Es importante que es importante que los materiales tengan termoplasticidad, debido a que los materiales se calientan y se amoldan, debido a que los materiales se calientan y debido a esto se consigue amoldarse a las paredes del molde. Es importante también de que tenga una resistencia mecánica. Características importantes a tener en cuenta en el proceso de fabricación. Es importante poder seleccionar un material adecuado, debido a que si el material, por ejemplo, no es lo suficientemente termoplástico, no vamos a tener un buen acabado, o el material de pronto no va a tener una calidad correcta, de pronto no funcione en el proceso.
y bueno, entre muchísimas cosas más. Es importante también tener una buena relación de soplado debido a que si no tenemos la relación de soplado correcta, el material puede no terminar de acoplarse a las paredes del molde y el proceso sería el incorrecto. O podría también no tener el acabado que se espera. Es importante también tener un buen diseño de molde, ya que gracias a esto se consiguen las tolerancias correctas y gracias a esto también se consigue que la relación de soplado o de presión corresponda a las paredes del molde, sea la suficiente. Y también es importante tener un control preciso de los parámetros debido a que gracias a esto se puede tener un control de temperatura, controles de presión para poder tener el acabado ideal. Ventajas del moldeo por soplado. Tiene eficiencias en costos debido a que como primero los materiales son reusables, eso por un lado. Por otro lado, el proceso es medianamente rápido y, y entre otras cosas más. Resistencia y durabilidad. Debido a que es plástico, generalmente los plásticos tienden a ser algunos bastante resistentes y perduran muchísimo con el tiempo. Y también, gracias a que son reusables, también reducen los residuos. Desventajas. Las desventajas es que debido a que, bueno, es un proceso de moldeo, tiene un tiempo de ciclo un poco largo en comparación con otros tipos de moldeo. El costo de las herramientas, debido a que los moldes, como son hechos de metal, este, tienden a ser bastante costosos también por el proceso. Fabricar un proceso, o sea, maquinar los moldes tiende a ser también bastante costoso y también tiende a tener dificultades para manejar ciertos materiales. Materiales que se pueden usar por el método de soplado. El polietileno de terraftalato, tereftalato, que generalmente se utiliza para botellas de agua debido a que el material tiende a ser bastante ligero. Este polietileno de alta densidad se tiende a utilizar en bidones de 20 litros, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Y también en envases para champús y cosméticos, ¿sí? Como lo podemos ver acá. Polietileno de baja densidad es utilizado también para envases de medicina y botellas de agua y tapas. Y el polipropileno es utilizado para envases de comida como este, por ejemplo. Medidas de control de calidad. Es importante tener una selección y evaluación de proveedores confiables debido a que es importante que se consiga el material que es el correcto para tener un buen acabado y en caso de que se necesiten materiales que sean bastante resistentes, esto influye mucho. Inspecciones y pruebas de la resistencia a la tensión y a las grietas, la permeabilidad, el colapso de las paredes, la resistencia al impacto y cambio de producto. Controles para registrar parámetros críticos y detectar posibles desviaciones o defectos en el proceso. Y registros precisos de lotes, trazabilidad y captación del personal. Estas son algunas de las medidas de control de calidad que se debe tener para esto. Ahora comenzamos con el moldeo por rotación. Este moldeo es popularmente conocido porque se utiliza mucho para tanques y porque también o sea, teniendo una similitud con el otro proceso, este tipo de proceso se caracteriza porque puede hacerse piezas muy grandes y que sean huecas, al igual que el proceso por soplado generalmente se utiliza para realizar piezas huecas. Aquí podemos ver un tanque hecho por medio de este proceso. Aquí podemos ver también otro. Descripción del proceso. ¿Qué es lo primero que se hace? Primero, se coloca polvo
perdón, se coloca plástico en polvo o bien sea líquido en la mitad, en una mitad del molde. Después de eso, se cierra el molde, ¿sí? Y se comienza a calentar y sus dos ejes comienzan a girar, porque este molde se caracteriza por tener dos ejes paralelos, uno horizontal y uno vertical. Entonces, comienzan a girar uniformemente para tener el acabado correcto mientras el horno va calentando el molde. Después de pasado un tiempo estipulado, separa el molde y comienza el proceso de enfriamiento. Una vez ha pasado el tiempo de enfriamiento, se desmonta el molde y se saca la pieza que se busca tener. Propiedades del material antes del moldeo por rotación. Todos los moldeos, todos, los moldeos que se realizan con plástico, es necesario que, bueno, que su material sea termoplástico. Y es el caso del termoformado, no es la excepción. También es importante que tenga una baja densidad de viscosidad para que el material al momento de calentarse o en caso de que sea líquido pueda adherirse lo suficientemente bien a las paredes del molde. Propiedades del material: tiene que tener una buena resistencia mecánica y una alta resistencia a la fatiga debido a que bueno, el material se va a someter a distintos ciclos de carga y va también a sufrir impactos. Entonces es importante que tenga una buena resistencia a la fatiga. Características importantes que debe tener en cuenta el proceso de fabricación. Tiene que tener una rotación uniforme y es por esto que tiene dos ejes que giran uniformemente. Este, También debe tener una temperatura de función controlada. También debe tener una temperatura de función controlada debido a que el material debe adherirse y debe fusionarse todo de forma uniforme y controlada. Tiene un tiempo y velocidad de rotación, debe tener un tiempo y velocidad de rotación adecuados y un enfriamiento controlado, que fue lo que mencioné anteriormente cuando comencé a explicar cómo funcionaba el proceso. Ventajas del moldeo por rotación. Generalmente tiende a tener diseños versátiles. Por ejemplo, en este tipo de moldeos se pueden fabricar kayaks y carros de juguetes para niños, entre muchas cosas. Es generalmente utilizado para producción de piezas grandes y generalmente tienden a tener una alta resistencia a impactos. Desventajas de este tipo de moldeos. El ciclo de producción es lento debido a que, bueno, todas estas desventajas tienen en común de que debido a que como se utiliza para producir piezas muy grandes, pues, pues tiende a tener ciclos de producción lentos, el consumo de energía es muy alto porque la maquinaria es bastante grande y la dificultad de producción de piezas pequeñas y delgadas, pues, como tal, como lo dice la desventaja, se dificulta. Materiales que se pueden procesar por este método. Aquí vemos una gráfica en la que se ve un aproximado de cuáles son los tipos de materiales que más se utiliza para este método, teniendo los tres primeros, que son aquí, el polietileno de baja densidad, que es este que está aquí en verde, también conocido como LLDPE. También tenemos aquí que le sigue, es el policloruro de vinilo, también conocido como PVC, que es este que está aquí con un 13%. Y el polietileno de alta densidad, también conocido como XLPE o XPE, que es el 11% que tenemos aquí. Y el polietileno reticulado, que es este 8% que está aquí. Perdón, el HDPE es el polietileno de alta densidad, ¿sí? Que es este 11%, y el polietileno reticulado es este 8% que está aquí, que generalmente también se conoce como XPE. Y ya bueno, aquí también tenemos otros como el polipropileno, las poliamidas y el policarbonato. Medidas de control de calidad. El control de calidad pues, va certificado por las normas ISO 9001 y 14001.
Las herramientas usadas, CMM, máquina de medición por coordenadas, instrumento de instrumento cromatográfico y probador de la abrasión. Se verifica la estanqueidad unitaria del 100% de los depósitos y piezas estancadas fabricadas. Es, Esto generalmente quiere decir bueno, de que antes de sacar a la venta los productos, generalmente se verifica de que el producto generalmente, por ejemplo, en los tanques, no, no tenga filtraciones o cualquier tipo de irregularidades. Se presurizan los moldes para eliminar burbujas y poros, lo que a su vez implica la mejora de las propiedades mecánicas del material a procesar, que es muy importante debido a que, bueno, generalmente se busca tener un buen acabado al momento de poder procesar el material. Ejemplos de fabricación. Se dijo en una de las ventajas, este tipo de moldeo tiene una gran versatilidad, en la que, como podemos ver aquí tenemos sillas, aquí tenemos cajas, carros para niños, cajas para herramientas, casas para perros. Aquí tenemos también depósitos, tenemos también aquí tanques, y aquí tenemos una lista de diferentes tipos de cosas que se pueden utilizar. Como había mencionado, también se pueden hacer kayaks, se pueden hacer salvavidas, una gran versatilidad al momento de poder producir productos. Muchas gracias. Esto fue todo.